Maravillosa oportunidad en este momento de estar tras esta cámara de televisión a través de la Unidad Evangélica TV y saludar a la Iglesia de Dios, al pueblo de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprado a precio de sangre allá en la cruz. Siempre digo esto porque es una realidad. La Iglesia de Cristo fue comprada a precio de sangre allá en la cruz. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, que no fuimos comprados por cualquier cosa, sino por un sacrificio que dio nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Por eso que Dios bendiga a su iglesia, lavada, redimida por esa sangre preciosa que está esperando las promesas que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. Estas promesas que cuestan tomarlas, pero son promesas de Dios, por lo tanto se cumplen. Así que yo quiero invitarle a usted para que lea conmigo la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo número 2, y vamos a leer del versículo número 13 hacia adelante. Ahí vamos a tener la palabra de Dios y vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La palabra de Dios que tenemos en este momento, en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, en el momento o horario que usted esté viendo este programa. Siempre es importante hablar de Dios, conversar de Dios. Por ejemplo, cuando acá Dios está hablando y le está entregando este mensaje a los Efesios de la reconciliación por medio de la cruz, donde le está enseñando, le está hablando de que de los dos hizo uno solo por medio de Jesucristo. Entonces, acá en el versículo número 17 habla también de lo importante, donde dice: y que vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Y también en el versículo número 18 también dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si usted sigue leyendo más adelante, ve de la promesa de nuestro Señor Jesucristo para toda la iglesia, para usted y para mí. Entonces, yo quiero decir que la Biblia está llena de promesas, pero estas promesas son para los vencedores. Estas promesas son para los que creen, para los que toman esta palabra en su corazón, toman estas promesas sin mirar lo que puede suceder, lo que le puede acontecer en el camino de este Evangelio, este camino estrecho que nuestro Señor Jesucristo nos trazó, que no es fácil entrar por este camino, pero este camino trae promesas. Entonces, como trae promesas, la Biblia a nosotros nos llena de promesas y de diferentes formas, y nos muestra diferentes ejemplos de hombres que al recibir la promesa de Dios, ellos pasaron por muchas cosas,
por muchas circunstancias adversas, muchas dificultades. Pero ellos habían creído a la promesa de Dios. Entonces, la promesa que Dios hace no es para los cobardes, no es para los que retroceden, no es para los que disertan, para los que abandonan, para los que dejan. Las promesas son para los vencedores, como lo dijo el apóstol Pablo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir lo apartaría del amor a Cristo. Cuando él estaba en distintas circunstancias, con hambre, tribulación, angustia, persecución, él lo dijo, que nada de eso a él lo apartaría del amor a Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habría creído a la promesa que nuestro Señor Jesucristo le había entregado, que si él cumplía lo que Dios le había ordenado, él recibiría una promesa, y esa promesa sería inalcanzable para el hombre si no fuera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo va trabajando en el ministerio para el reino de Dios, tuvo mucha oposición, muchos problemas, muchas dificultades, tuvo hambre, desnudez, muchas dificultades. Pero ¿sabe? Él nos muestra acá como ejemplo, siendo hombre natural como nosotros, que nada de todo aquello a él lo llevaría a dudar, a retroceder, a dejar o a abandonar la promesa que le había dado al Señor Jesucristo. ¿Cuál era una de las promesas, de las tantas promesas que la palabra de Dios o la Biblia nos tiene a nosotros como vencedores? Una era que entraría a cielos nuevos, a tierras nuevas, a una nueva Jerusalén, a una morada, donde ahí no habría hambre, desnudez, enfermedad. El apóstol Pablo sabía que a él le esperaba un galardón, que a él le esperaba una recompensa, pero para él alcanzar ese galardón, alcanzar esa recompensa, tenía que él ser un hombre con seguridad, con convicción, saber, como él lo dijo, y con esas palabras que él mismo daba de ánimo a la iglesia, a los hermanos, cuando le decía que lo alto ni lo bajo lo podía apartar del amor a Cristo. Esas promesas también están para nosotros hoy día. Son promesas fieles, dignas. Ahora, si se promete en la palabra de Dios, si hay tantas promesas para la iglesia, para el pueblo de Dios, cielo nuevo, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal, galardones, recompensa. Si hay estas promesas, entonces hay victoria. Hay victoria. Si hay promesa, hay victoria. Y esta victoria no es una ilusión, no es algo pasajero, esta promesa no es de hombre, esta promesa es de Dios. Entonces, la promesa a los vencedores es una victoria. Es una victoria. Y esta victoria, como dije, es una realidad, no es una ilusión, no es una promesa cualquiera, no es una victoria fácil. Tenemos los ejemplos, distintos hombres en la antigüedad, y siempre tomo la antigüedad de los Pentateucos, como también de los patriarcas, la ley mosaica. Tenemos a distintos hombres en la antigüedad, hombres que pasaron por muchas cosas creyendo en la promesa. Mire, cuando Dios le habla a su pueblo Israel y le dice que lo va a sacar de Egipto, le da una promesa. Le dice que lo va a llevar a una tierra que fluiría leche y miel, a una tierra donde ellos no tendrían necesidad, ahí tendrían todo lo que ellos necesitaran. Era una promesa de Dios. Se la entregó Dios al pueblo de Israel. Una promesa fiel, digna. Entonces, si usted sigue estudiando la palabra de las promesas de Dios en la antigüedad, cuando Dios sacó al pueblo de allá de Egipto, lo sacó con una promesa
y lo llevó de victoria en victoria. Pero ellos tenían que estar firmes, con seguridad, con fe, de que lo que Dios le había dicho, la promesa que Dios le había dado, que le entregaría una tierra fructífera, de bendición, la iban a heredar, la iban a tener, Dios se la iba a entregar, se las iba a regalar a ellos. Ellos tenían que tener en esta promesa seguridad, convicción, ¿ya? Y eso ellos lo pudieron alcanzar creyendo, confiando. Pero sabe que en el camino hubieron muchos que fueron dejando de lado por las circunstancias que vivieron en el desierto a causa de que ellos mismos se estaban apartando de Dios, de las leyes de Dios. Muchos fueron quedando tendidos en el camino y no alcanzaron. Pero no es que Dios no les haya cumplido, fueron ellos los que no confiaban en las promesas de Dios. Cuando eran en el desierto, eran probados, lo primero que ellos hacían era murmurar contra Dios, levantarse en contra del ungido de Dios, contra el hombre de Dios, contra el profeta de Dios, contra Moisés. Se encontraron en dificultades. El ejemplo más viviente que hay, cuando ellos iban hacia la tierra prometida y se encuentran de frente con un mar y detrás unos egipcios que venían a matarlo. Ahí ellos se sintieron vencidos. Pensaban que iban a morir, pensaban que Dios no les iba a cumplir la promesa, porque no había respuesta por ningún lado, de frente mar, y detrás estaban ¿quiénes? Los egipcios. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está la promesa de Dios? En vez de ellos confiar, ser fieles a la palabra de Dios, estar seguros de lo que Dios les había entregado, que les iba a dar esa tierra prometida, que no importara las circunstancias, ni las dificultades, ni los problemas, ellos dudaron y se levantan en contra de aquel líder y le reclaman, le dicen, pero eso es lo que nosotros te decíamos, Moisés, estando en Egipto, ¿no? En Egipto, déjanos aquí en Egipto, no nos lleves a aventurar. Aquí tenemos sepulcros, tenemos alimentos, tenemos de todo. No nos lleves, esto es lo que te decíamos, Moisés, allá en Egipto, que no nos sacaras de ahí. ¿Para qué nos sacaste de ahí? Mejor estábamos allá, en Egipto, en el mundo. Nos trajiste aquí al desierto, a morir. Vamos a morir acá, no tenemos nada, mira dónde vamos a llegar, mira, vamos a morir. Pero ellos dudaron de la promesa de Dios. Cuando Dios da una promesa, cuando Dios da su palabra, Dios la cumple, no importa la circunstancia, no importa la dificultad ni el problema. ¿Sabe que en Jesucristo hoy nosotros igual somos más que vencedores? Si creímos a las promesas de Cristo, pero tomando nuevamente lo antiguo, ellos pensaban que iban a morir, murmuraron, dudaron, perdieron la confianza, se olvidaron de la promesa que Dios les había dado, que le iban a dar una tierra en heredad. Era palabra de Dios. Dios cuando dice una palabra la cumple. No importa que pase el tiempo, no importa que no se cumpla cuando uno quiere o cuando uno desee. Hay que esperar con seguridad. No hay que dudar de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos promete, así como Dios lo prometió a su pueblo Israel. Prometió sacarlo de Egipto, lo sacó. Prometió llevarlos a una tierra prometida y lo llevaba a una tierra prometida. Y en el camino Dios hizo muchas cosas. Los bendijo, muchas cosas. Recuerde, en la noche les colocaba una columna de fuego para que ellos caminaran, vieran dónde iban. En el día les colocaba una sombra para que ellos no tuvieran más dificultades bajo el sol. Ahí estaba la mano de Dios cumpliendo su promesa, que estaba con ellos, que les estaba guiando hacia una tierra prometida, pero sin embargo, con eso mismo, aún viendo lo que Dios había hecho con ellos, cuando ellos tenían hambre de carne, Dios les dio carne en abundancia. Cuando ellos tenían hambre de pan, Dios les dio pan, maná del cielo. Cuando ellos tenían sed en el desierto, Dios sacó agua del desierto. Ahí estaba Dios cumpliendo con ellos la promesa, estaba dándole todo lo que ellos
necesitaban toda la necesidad que ellos tenían. Luz de noche, sombra de día, agua del desierto, maná del cielo, carne, que sobreabundaba. Estaba Dios cumpliendo con ellos su promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero cuando ellos se encontraron en dificultad, lo primero que hicieron, levantarse contra el ungido de Dios, contra Moisés, decirle: para eso nos sacaste de Egipto, para morir acá. Dudaron de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés cuando se levantaron en contra de él, acusándolo, criticándolo? ¿Que para qué los había sacado de allá? ¿Para qué? Para morir en el desierto, cuando allá tenían sepulcros, alimentos, de todo. Ellos, cuando se encontraron con esta dificultad, se olvidaron de todo lo que Dios venía haciendo con ellos en el camino, como lo acabo de decir. ¿Sabe? Para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Él no es hombre, no es como el hombre que dice algo y no lo cumple. Dios, cuando dice una palabra, la cumple. No importa el tiempo que pase, uno tiene que esperar. Estos egipcios, cuando estaban encima ya del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontraban ya celebrando de que iban a matar a todos estos israelitas, a todo este pueblo de Dios, y los veían perdidos. El mismo pueblo de Israel se encontraba perdido, se encontraba sin esperanza, entró en duda, desconfianza, ya no le creían a Dios, no le creían a Moisés, se habían olvidado de las promesas, y lo único que hicieron, levantarse en contra el líder. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios es grande, iglesia. Dios es poderoso, iglesia. No importa por lo que ellos estaban viviendo, no importa lo que ellos estaban pasando. Para Dios no importaba la circunstancia, para Dios lo que importaba era cumplir la promesa que les había entregado, de llevarlos a una tierra prometida. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés clama a Dios y Dios le responde. Porque sí, Moisés no perdió la confianza, no perdió la fe. Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía quién lo había llamado para liderar en el pueblo de Israel. Y lo vivió en un encuentro con él, en la zarza, cuando Dios lo llama, que la zarza estaba con fuego y no se consumía. Entonces Moisés tuvo un encuentro con Dios. Por eso es que Moisés sabía que Dios no iba a fallar, que no importaba las circunstancias, no importaban las murmuraciones, la contradicción, las dudas, la falta de seguridad, la falta de fe, la cobardía, muchas cosas que el pueblo de Israel hizo en ese tiempo porque veían que los enemigos venían a matarlos y se desesperaron, dudaron de este Dios grande y poderoso. Pero ¿sabe? Dios es grande y poderoso y para Él no hay nada imposible. Y cuando Moisés clama a Dios, Dios le habla, le dice: Moisés, extiende tus manos y divide el mar para que mi pueblo pase en seco. Que Dios nos bendiga. Para Dios no hay nada imposible. No importan las circunstancias, no importan los problemas, no importa la enfermedad, no importa la persecución, el hambre, la angustia. Si no se cumple ahora la promesa que tenemos y estamos en dificultades como aquel pueblo de Israel perseguido por Faraón, por su ejército, para matarlo, destruirlo, nosotros tenemos el ejemplo de ellos, de la desconfianza, de la duda. Pero había un hombre en que no tenía desconfianza, no tenía duda, que sabía quién lo había llamado y que ese que lo había llamado era Dios, Jehová, y que no le iba a fallar en ningún momento, porque sabía que para Dios no había nada imposible, porque Moisés sí había visto las maravillas, los prodigios y milagros que había hecho en Egipto, delante de Faraón, delante de los egipcios. Sabía que aquel que lo había llamado era fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Entonces Moisés extiende sus manos y se abre el mar
Iglesia, se abre el mar, se abre la esperanza, se abre la seguridad, se abre la vida, se abre nuevamente la confianza, se abre nuevamente la promesa. Eso es lo que Dios hizo con ese pueblo que había dudado de Dios, que se encontró en dificultad, se encontró en problemas. Pero ¿sabe? Este hombre Moisés le dijo a estos egipcios, que veis aquí, nunca más los veréis. Palabra de seguridad, palabra de fe. ¿Sabe? Porque hoy día el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios está ahí. Y vemos también muchos hombres más. Abraham, Josué, tenemos a Eliseo, a Elías, tenemos muchos hombres, Jeremías, Isaías, muchos hombres que pasaron por muchas circunstancias adversas, pero ellos creyeron a la promesa de Dios, confiaron en Dios. Y eso es lo que yo quiero predicar en esta hora. Ya esa historia de ejemplo pasó para nosotros, pero tenemos que también tomarla como ejemplo, que no importa lo que nosotros hoy día estemos viviendo, si hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que vamos un día a entrar, que vamos a dejar esta tierra, que este reino no es terrenal, el que estamos predicando, enseñando en medio de esta sociedad, que no cree a Dios, no cree en Dios. Hay muchos que no aceptan la palabra de Dios. Nosotros hemos creído a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos promesa. Por eso el apóstol Pablo dijo que el hambre, la desnudez, la persecución, lo alto ni lo bajo lo apartaría del amor a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Jesucristo le había entregado a él promesa. ¿Cuál es la promesa? La misma que tiene usted, la misma que tengo yo, que es cielos nuevos, tierra nueva. Eso es lo que nos espera a nosotros. Ahora, yo quiero decirle a usted, usted puede ser victorioso. Si usted crea las promesas, usted crea las promesas de la palabra de Dios, de la Biblia, que por gracia somos salvos, y que Dios nos dio el espíritu de sabiduría y de revelación, y que Dios nos reconcilió por medio de la cruz con Cristo, es porque así es. Es porque fuimos reconciliados por medio de la cruz en Cristo. Es porque al ser reconciliados por medio de la cruz y teniendo el espíritu de sabiduría y revelación en nuestro corazón, sabemos que somos salvos por gracia, por la gracia de Jesús. Entonces, al ser salvos por medio de la gracia, por la reconciliación, entonces tenemos parte en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que si no hay respuesta hoy día, no se preocupe. Estamos esperando nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de su iglesia, que es una promesa, donde la palabra nos habla en Tesalonicenses, donde nos dice que habrá una resurrección, que la iglesia será levantada, arrebatada. ¿Sabe? Es una promesa. Yo creo esa promesa, yo espero la venida de nuestro Señor Jesucristo por mi vida, por su iglesia. Y si nosotros morimos y no somos arrebatados, hay una promesa que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, lo dijo el apóstol Pablo, los que habremos quedado seremos levantados y arrebatados conjuntamente con ellos, seremos juntos en los cielos. Esa es una promesa, que seremos arrebatados, seremos levantados nosotros de esta tierra de tribulación, de angustia, persecución, de leyes tras leyes en contra de la iglesia, para acallar la iglesia de Cristo. Creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria en Cristo, somos más que vencedores en Él, por la promesa. Si no hay, se cumplen ustedes. Todavía no está sana, no tiene respuesta. No se preocupe, no pierda la esperanza. Siga confiando en las promesas que Él le ha dado. Sea victorioso. Si hay promesa, hay victoria. Y si hay victoria en Cristo Jesús. El reino que predicamos no es de esta tierra, es de los cielos. La promesa está para usted.
No importa lo alto, lo bajo, lo profundo, ni lo porvenir. El hambre de desnudez, persecución, no importa. Cárceles, prisiones, no importa. Lo que importa es creer en la promesa que Jesucristo nos entregó. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Promesa de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde, firme y adelante. Huestes de la fe, que Jesús nos ve. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego